Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado este sermón sobre el tema de invocar en el nombre del Señor. Y yo quiero explicar bien esta enseñanza. Yo he escrito una vez un libro sobre esto en inglés, pues lastimosamente solamente está en inglés. Pero escribí mi libro y te muestro, ¿verdad?, lo que significa invocar al nombre del Señor. Solamente lo siento, está en inglés. Pero yo estudié mucho de este tema en la Biblia, y de lo que la Biblia habla de invocar y qué significa. Porque para mí es muy importante. Porque la Biblia dice que todos que invocan al nombre del Señor serán salvos. Pero he recibido preguntas de gente que dicen, Don Roberto, ¿es cierto? Porque en la Biblia miramos pues algunos lugares donde uno había invocado al nombre del Señor sin ser salvo. Entonces, ¿cómo puede decir en un versículo que sí, el otro no? Es buena pregunta. ¿La Biblia puede tener error? No. Por esto es preciso que siempre explicamos lo que la Biblia dice. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 10 y versículo 13. Y mi deseo es explicar. Mi papá me enseñó, no hay sustitución para comunicar bien. En otras palabras, mi papá siempre dijo, hay que siempre explicar de lo que hablas. Porque hay gente en el mundo que hablan de una cosa, pero en su mente están hablando de qué significa la palabra según ellos. No, nosotros siempre debemos estar, como digamos en inglés, en la misma página. Siempre tenemos que saber qué es la definición o qué significa una palabra. Y hoy voy a hablar de la palabra invocar. Yo no voy a dar mi opinión sobre este tema. Yo voy a ir a la Biblia. Por esto se llama lo que la Biblia dice sobre invocar el nombre del Señor. Pero he recibido de gente preguntas. ¿Es posible invocar al nombre del Señor y no ser salvo? Otros, ¿puede uno invocar al nombre del Señor y todavía ser perdido? Y me preguntan esto porque ellos han hallado en la Biblia algunos versículos. Entonces yo pienso que es importante que miramos a esto. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y déjame decir primeramente que 100% estoy de acuerdo con la Biblia. Sí debemos confiar en Cristo, sí debemos invocar al nombre del Señor. Pero ¿cómo es que uno invoque? Porque algunos dicen, invocar es por tal manera. Otros dicen, no, es por tal manera. Pues una manera salva, el otro no. Vamos a ver, voy a explicar todo esto según la palabra de Dios. Pero debemos leer el versículo Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hasta allí, muchos en el mundo de hoy dicen, y así es el Evangelio. Bueno, esto no es el Evangelio. El Evangelio no se encuentra en este versículo, ¿ok? El Evangelio se encuentra en otras partes. Pero es un buen versículo y habla de ser salvo. Pero muchos hoy en día enseñan esto en vez de el Evangelio. En cuanto de salvación. Es muy común en muchas iglesias que tú vas, que dicen, ¿quieres ser salvo? Romanos 10, 13, ya no más. Y lo dejan. Para mí, ellos están tomando un solo versículo. Y muchas veces fuera de contexto. ¿Por qué solo leen un versículo? No le dan más. Para mí, yo pienso que es mejor que explicamos y que damos todos los versículos, no solo uno. Y que explicamos de qué habla cuando habla de invocar el nombre del Señor. Entonces, déjame decir que yo sí creo 100% que si uno invocar el nombre del Señor, sí son salvos. Amén. Pero también pienso que debemos tomar este versículo en contexto, no fuera de contexto, porque muchos hoy en día lo toman sin contexto o fuera de contexto. Y siempre debemos dar la significación de la palabra invocar. Esto deseo, porque hoy en día, como le digo, hay muchos que dicen que son cristianos,
Y yo no sé si ellos entiendan lo que están haciendo. Dan solamente este versículo y no más a un pecador, diciendo, y esto es cómo ser salvo. Y instruyen al pecador de boca a hacer algo. Y dicen que esto significa que si tú de boca invoques al nombre del Señor, de boca eres salvo. ¿Somos salvos por lo que sale de la boca? Es buena pregunta, ¿verdad? En inglés nosotros leímos toda la Biblia. Y hasta que tenemos un himnario aquí. Y en el himnario tenemos algo interesante. En el himnario 241, lastimosamente solo en inglés, dice, hay que venir a Cristo. Venir pronto. Y invocar ahora, porque mañana dice, tomorrow, puedes invocar en vano. ¿Qué significa invocar en vano al nombre del Señor? ¿De qué habla eso? ¿Es posible invocar en vano? Porque la Biblia dice, todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Y aquí dice, no, pero hay algunos que invocan en vano. ¿Qué dice? Vamos a ver, vamos a Proverbios 1 y versículo 28. Proverbios 1, 28. Algunos dicen, mire, dice que todos que invoquen al nombre del Señor será salvo, pero aquí miramos en Proverbios 1, 28, alguien que invocó, pero Dios no escucha. Interesante. ¿Qué dice? Vamos a ver, Proverbios 1, 28. Entonces me llamarán, ¿ok? En inglés dicen, me invocarán. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Aquí hay alguien que viene llamando, oh Señor, invocando el nombre Señor. ¿Y qué pasa? El Señor dice, y yo no respondo. Yo no quiero escuchar nada de aquellos. ¿Por qué? Es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque no son salvos, pero ellos están llamando o invocando el nombre del Señor. ¿Por qué? Interesante. Vamos a otro pasaje. Vamos a Mateo 7. Ahora, yo creo en lo que la Biblia dice, sin duda. Pero yo también creo que la Biblia explica de qué habla. Y que hay una manera correcta y una manera no correcta llamar al nombre del Señor. O sea, invocar el nombre del Señor. Y si tú haces correctamente, bíblicamente, eres salvo. Pero si tú haces mal, eres perdido. Por ejemplo, tomar en vano el nombre de Dios. ¿Salva a uno? No, la Biblia dice que no debemos tomar en vano el nombre de Dios. Aquí arriba hay un hombre trabajando en el techo, ¿verdad? Poniendo shingles en inglés, nuevos. Y tiene un martillo y está diciendo la, poniendo clavos. Y ¡pum! Pega a su pulgar y dice, ¡ay, Jesús! ¿Fue salvo él en aquel instante? No, porque él tomó el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y no fue salvo. Entonces hay una manera correctamente invocar el nombre del Señor para ser salvo y una manera tomarlo en vano. Hay que tener cuidado que no tomamos en vano el nombre del Señor. Dice en Mateo 7, algunos me han dicho, don Roberto, quiero saber más sobre cómo invocar el nombre del Señor, porque dice Romanos 10:13, todos que invocan el nombre del Señor son salvos. Pero yo leí este pasaje y aquí miramos claramente personas que invocaron al nombre del Señor que ni son salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, leímos para saber de qué hablan. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todos que invocan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchas maravillas? En el nombre de Jesús hicieron, invocando al nombre del Señor, haciendo tales cosas. En el nombre de Jesús, sálgase, ¿verdad? Demonio, sálgate. Pero ¿qué dice Jesús de ellos? Ellos están aquí
en el juicio delante de Dios para ser juzgados de sus pecados. Y ellos están confesando, invocamos el nombre de Jesús, somos cristianos, dicen ellos. Pero mire lo que dice Jesús. Versículo 23. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Gente religiosa perdida. Nunca fueron salvos. Pero claramente invocaron al nombre del Señor. ¿Cómo pudieran invocar al nombre del Señor y todavía ser perdido? Cuando la Biblia dice todos que invoquen al nombre del Señor será salvo. ¿Qué está pasando? Bueno, yo veo que hay la manera correcta en la Biblia. La manera correcta en invocar al nombre del Señor y la manera incorrecta. Incorrecta. Y si uno invoque al nombre del Señor en la manera correcta, sí son salvos. Pero si uno invoque al nombre del Señor en la manera incorrecta, no son salvos. ¿Es tan simple? Sí, es tan simple. Y yo pienso que debemos entender eso. Aquí hemos leído de alguien que es perdido. Pero ellos confesaban con nuestra boca. Entonces es con la boca, con los labios. Esto es como ser salvo. Dios está mirando a su boca. Y cuando tú dices algo con tu boca, Dios dice, ahora tú eres salvo porque de boca hiciste o hablaste. Bueno, nosotros hemos leído, ¿verdad? Que hay alguien que en vano invocó en el nombre del Señor. Yo no quiero invocar en vano. Yo quiero en la manera correcta acercarme a Dios. ¿Cuál es entonces la manera correcta? Vamos a Salmos 145. Salmos 145. 1, 4, 5. Y la Biblia siempre da la respuesta. Siempre nos enseña la Biblia de qué habla. Y en Salmos 125, versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras o de verdad. Bueno, entonces, según Salmos 145, 18, la Biblia King James dice, poco más fácil de entender, en verdad, dice. Ok, de veras es lo mismo, de veras o en verdad. Entonces, la manera correcta de invocar al nombre del Señor es en verdad. ¿Qué es verdad? La palabra. Santifícalo por tu verdad. La palabra es verdad. Entonces podemos decir la Biblia. Debemos ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia. Es la manera correcta de invocar al nombre del Señor. Y ahora vamos a 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22 nos dice esto. Y todo es claro cuando leímos este pasaje. 2 de Timoteo 2:22. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces 2 de Timoteo 2:22. Así nos enseña cómo invocar el nombre del Señor. Y la manera que salva. De corazón. Si solo viene de la boca, ya no es salvo. Pero si viene de corazón, sí hay salvación. Déjeme dar un ejemplo, ¿verdad? Años atrás estuve yo en el estado de Rhode Island, aquí en los Estados Unidos. Y estuve viajando, predicando en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Y estuve en una gasolinera y conocí a un musulmán. Y este hombre, yo no sabía que era musulmán. Él me dijo, yo creo en Jesús, sí, era un buen profeta, yo a Jesús. Y habló de Jesús, pero en una manera poco fea, ¿verdad? Porque yo estuve pensando, esto no resuena como creo yo. Y yo dije, por fin, ¿eres tú de verdad cristiano? Él dijo, no, yo soy musulmán.
Ah, ok. Y él me invitó a ir a su mosque, ok. No sé en español cómo se llama. Es como su lugar, su edificio, ¿verdad? Donde ellos reúnen. Y yo dije, wow, bueno, ¿me quieres ir como uno a visitar? Bueno, yo voy a venir con un pastor. Oh, ok, está bien, me dijo. Entonces yo pregunté al otro pastor, ¿puedes venir conmigo? Porque tenía un poco de miedo, ¿verdad? Ir solo. Y cuando llegamos nosotros allí, había un hombre ahí que nos dio la guía, ¿verdad? El guía o la guía, siempre confundo las dos. Nos guiaba, ¿verdad? Para mostrar todo. Y el hombre me dijo, me llamo tal y yo soy el imam. Y imam era la palabra que usó él, imam. Cristianos, nosotros tenemos pastores. Él tenía el nombre imam. Y el imam estaba diciendo, aquí es donde reunimos en esta parte y aquí es donde... Y nos enseñó todo. Y siempre dijo, ahora tú tienes que hacerme un favor, diga, Allah es Dios. Y yo dije, no. Y después, poco más tiempo, dije, diga, Allah es Dios. Y yo dije, no. Y bueno, por fin él nos había enseñado todo y nos llegó al frente, a la puerta. Y él dijo, una cosa más y no más, solamente pido que tú dices con la boca, Allah es Dios. Y yo dije, mire, yo no lo creo que Allah es Dios. Porque para mí, mi Dios es Dios. Allah no es mi Dios. Es otro. Y yo no acepto. De mi corazón no puedo aceptar a Allah. Entonces, porque no creo en mi corazón, no le digo de boca. El hombre se enojó. Cállese, fuera, lárgate. Ay, ay, y se fue corriendo. Él enojoso, ¿verdad? Y yo miré al otro pastor y nosotros salimos. Y después estuve pensando, ¿por qué? ¿Por qué quería él que yo de boca digo algo que no creo de corazón? Y entendí poco después que para convertirse, ¿verdad?, a esta religión, tú tienes que decir, Allah es Dios. A ellos no importa si tú crees de corazón o no. Ellos solo quieren escucharlo de boca para decir, ok, era uno de nosotros. Sí, él es uno de nosotros porque él dijo de boca, Allah es Dios. Cuando yo pienso en esto, yo pienso que muchos en el cristianismo de hoy son casi iguales. Ellos solo quieren que uno de boca dice, oh, creo en Dios, o Jesús, sí, acepto a Jesús. Pero ellos no importan si de corazón uno acepta o no. Para mí, la Biblia enseña que la salvación es el asunto de corazón. Es venir a Cristo y de corazón aceptarle, de todo tu corazón, no solamente de boca. Pero muchos en el mundo de hoy, ellos piensan que invocar al nombre del Señor es invocar de boca solamente. Y yo he conocido gente que dice que son pastores, que dice que son cristianos. Y yo les pregunto, ¿cómo es uno salvo? Romanos 10:13 nomás. Ok, pero ¿qué tal si uno acepta de corazón? No importa, no necesita escuchar nada. Solamente esto, solo ir a Dios y decir, Señor, sálvame. Y ya son salvos. Y yo digo, pero ¿qué tal si no creen? No importa. No importa si creen de corazón. Para mí sí importa. Porque uno que solo dice, pero no cree de corazón, es uno que hace profesión. Profesión. ¿Pero tiene posesión? Pienso que no. Es posible profesar y decir yo soy cristiano cuando uno no es cristiano. ¿Me entiendes? Yo me crecía en los bautistas del sur. Y algunos de los bautistas del sur son muy liberales. Y era muy común preguntar a cualquier pastor de la Bautista del Sur, ¿cómo es que uno es salvo? Bueno, hay que venir, dar la mano al pastor y repetir una oración. Y por medio de repetir, ya son salvos.
Entonces es por repetir. ¿Ah? Repetir que uno es salvo. ¿Qué tal de arrepentir? Arrepentir. La Biblia dice que salvación primero tiene que arrepentir. Ahora, esto es otra cosa que no enseñan bien. ¿Qué significa arrepentir? Algunos dicen que significa cesar de pecar. Ok, tenemos gran problema. Si arrepentir significa cesar de pecar, ¿quién es el primero en la Biblia que arrepintió? Jehová o el Señor. Génesis 6:6. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Ve que hay gente que miran a una palabra en la Biblia y ellos piensan, la palabra significa tal. Entonces ellos con su pensamiento piensan que esto es como ser salvo y están equivocados. La palabra arrepentir viene del griego metanoia. Meta es cambiar, metamorfosis, ¿verdad? Un cambio. Noia, paranoia. Noia es mente. Arrepentir es cambiar su mente. Tú tienes que tener cambio de mente antes que tú puedes aceptar por fe y eres salvo. No dice cesar de pecar. Es bueno cesar de pecar. Después de ser salvo, el Espíritu Santo nos ayuda bastante a tener victoria, ¿verdad? Tener, ¿cómo es la palabra? Vencer contra el pecado. Pero cesar de pecar no es que salva. Lo que salva es fe en Cristo de corazón. Bueno, algunos vienen a la Biblia y dicen, Romanos 10:13, todos que invocan al nombre del Señor son salvos. Y invocar significa solo de boca. Repetir conmigo esta oración. Ahora te declaro salvo porque repetiste tú la oración. Pero la persona que repitió la oración, ¿aceptó de corazón? No, es muy común. He visto muchos que oran y repiten oraciones y ni son salvos. Era muy común en los bautizos del sur que un joven hace oh, soy pecador, sálvame Señor, amén, amén, amén. Ok, y cuando ya tiene algunos años, ya aparte de la iglesia. Y ya está fornicando, ya está emborrachándose y nunca regresa a culto. Y ellos dicen, ¿fue salvo él? Pues sí, él hizo la oración. ¿Qué tal si él hubiera con la boca dicho algo, pero lo que pasó adentro es que él nunca de corazón aceptó? Solo hizo porque la mamá quería, o el papá quería, o el otro quería. Para mí, yo pienso que esto es muy común en el día de hoy. Que muchos ni entienden lo que significa invocar. Y piensan, invocar es solo de boca. Y ellos no entienden. No. En la Biblia, invocar es confiar de corazón. Es fe. Es confiar. Entonces yo leo mi Biblia y yo veo en muchas partes de la Biblia otros pasajes que hablan de invocar. Vamos a ver el contexto de Romanos. Venga conmigo a Romanos capítulo 10. Leímos el contexto, porque el contexto de la Biblia es obvio. Que invocar el nombre del Señor no solamente es de boca, es de fe, de corazón en algo. Mira aquí también, muchos en este lado dicen, no, es por pedir la salvación. Solo tiene que ir y pedir, Señor, sálvame. Y dice que tú eres salvo por haber pedido de boca. Entonces, ¿somos salvos por la boca? ¿De lo que la boca dice? Bueno, rápidamente, antes de leer Romanos 10, venga conmigo a Mateo 15, quiero mostrarte algo. ¿Sabes tú que es posible invocar de boca sin confiar de corazón? Esto fue los fariseos en el Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento de la Biblia, pero el Nuevo Testamento empieza cuando Cristo muere. Entonces todavía es el Antiguo Testamento.
cuando Jesús estaba en su ministerio porque no hubiera muerto todavía. Y los fariseos odiaban a Jesús, pero dijeron que fueron religiosos. Y ellos dijeron, somos de Dios. Y Jesús dijo, no, eres lleno de envidia y de maldad y eres falsos. Pero ellos dijeron, no, somos los buenos. Y mire lo que dice, Jesús era el problema con ellos, porque ellos invocaban al nombre de Jehová. Mire Mateo 15:8. Mateo 15:8 dice, este pueblo con su boca se acerca a mí. Ok, con la boca, entonces invocando de boca. ¿A quién? A Jesús. De mí dice. Y con sus labios me honra. Oh, con labios. Jesús, Jesús, Jesús. Pero mire lo que dice lo demás. Mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando yo leo la Biblia, yo pregunto. Otra vez vamos a Romanos 10. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo pregunto, ¿cómo es que uno invoque? Porque si uno invoque solo de boca, ¿es salvo? No, hemos visto algunos versículos. Hay que invocar con fe de corazón. Dios no quiere su boca, Dios quiere su corazón. Sí puede salir de boca si crees de corazón. Pero si solo de boca uno dice, oh, sálvame Señor, pero no confíe en lo que Dios dice que debes poner su fe, yo veo uno que todavía no es salvo, porque no invocó según la manera que la Biblia dice que debemos invocar. ¿Cómo es que invocamos al nombre del Señor? El contexto de Romanos 10 dice claramente. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero dice, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cree. Entonces, ¿es por creer que uno es salvo? Sí, hay que creer. La salvación viene por creer. Muchos hacen esto sin creer de corazón. ¿Son salvos? No. Lo que salva es creer. Mire versículo 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá por ellas. Ahora versículo 6. Esto es el contexto de cómo invocar al nombre del Señor. Y claramente nos enseña, es de corazón. 6. Mas la justicia que es por la fe dice así. ¿Cómo? La justicia que es por fe dice. ¿La fe dice algo? ¿La fe habla? Vamos a poner aquí. Aquí miramos que hay dos maneras de invocar el nombre del Señor. Uno es solo de boca. Y decir, oh Señor, por favor, sálvame. Y si esto es todo, y no más, solo pidiendo de boca, esto no es salvación. Falta algo. ¿Qué falta? Versículo 6 dice que la fe dice algo. Es la fe que habla a Dios. Fe de corazón. Es la fe que habla. Dios no está mirando a su boca y del cielo diciendo, dígalo, dígalo, dígalo. Cuando lo dice de boca son salvos, dígalo, dígalo. No. Dios está mirando a su corazón. Y Dios, ¿qué importa lo que dice de boca? ¿Qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? Dice Dios. En su corazón. Y si tú vienes a Dios en su propia justicia, confiando en sí mismo o confiando en sus obras, ¿eres salvo? No. Porque tú eres uno que está todavía en su propia justicia. Propia justicia. Pensando justicia.
yo merezco la salvación, entonces dámelo, Señor, porque yo vengo a ti. No, en este lado miramos nosotros que nuestra justicia no vale. Necesitamos la justicia de Cristo, que Él ofrece, y que solo recibimos la justicia de Cristo por fe. Mire cómo en este lado ellos están poniendo la énfasis en lo que tú haces o tú dices. Pero en este lado estamos poniendo la énfasis en lo que Jesús hizo. ¿Qué es que salva? ¿Lo que tú haces? ¿O es lo que Cristo hizo para salvarnos? Y debemos confiar en esto. Así es el evangelio correcto. Invocar por fe. Porque cuando pongamos fe en lo que Dios dice en que debemos confiar, estamos hablando de corazón. Y la Biblia claramente dice que es la fe que habla. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. El corazón grita, el corazón clama, el corazón dice: Señor, injusto yo, en tú, el justo, confío. Y Dios escucha a esto de corazón, no de boca. ¿Me entiendes? Esto es el sonido de fe. Aún más, miren lo que dice. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca. Y algunos dicen sí, y solo ahí. Bueno, debemos leer lo demás. Y en tu corazón, esta es la palabra de la cual predicamos. ¿Qué es? La palabra de fe. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La palabra de fe. La palabra de fe. La Biblia nos enseña claramente que la salvación es por fe. Tú puedes venir a Cristo sin fe y pedir salvación, pero ¿lo recibes porque tú pediste? No. Solo recibes cuando por fe aceptas. Por esto es tan importante entender cómo la Biblia enseña lo que es invocar. Seguimos, versículo 9. Y que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Y algunos dicen hasta ahí, sí, solo confesar y eres salvo. Otra vez, con lo que tú deciste. No. Aún más dice, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que salva. Sí puedes de boca hacer algo, pero lo que tú dices de boca no es que salva, es cuando confías. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Confesar es decir lo que hubiera hecho. Si yo estoy manejando el carro y yo pego, ¡boom!, a persona. Oh, Dios no permite eso, por favor, qué horrible será. Y viene la policía y dice, ¿qué pasó? Bueno, yo digo, yo confieso, yo hubiera hecho tal cosa. ¿La cosa pasó cuando yo dije? No, la cosa pasó antes, cuando había pasado, ¿verdad? Después confesé a lo que pasó. Así está diciendo este versículo, que cuando tú crees de corazón y tu corazón grita, por fe aceptas a Cristo, ahora tú dices, yo confieso, yo soy salvo, yo confío en Cristo. Así está diciendo. Algunos tienen esto al revés y dicen que la confesión misma es que salva. ¿Eres tú católico? Muchos católicos piensan que por medio de confesión pueden tener perdón. No, el perdón viene por fe. Uno puede confesar sin fe. Pero está diciendo aquí, tener fe, eres salvo por fe. Ahora confesar que tú eres salvo por fe. Ahora el versículo 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
uno en este lado debe ser avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque solo de boca vino a Dios. Pero tenemos que preguntar, ¿pero de corazón confías? ¿Sí o no? He conocido muchos en este lado que solo de boca vinieron a Dios, pero no están confiando en Cristo para salvación. Yo era así por muchos años, de la edad de 13 hasta 18. Cada noche, antes de dormir, fui a acostarme y oré: Señor, yo no quiero ir al infierno. Por favor, sálvame. Te pido ahora mismo. Amén. Siguiente noche, lo mismo. Siguiente noche. Cada noche pedí salvación de Dios. Pero nadie me hubiera enseñado el Evangelio todavía. Yo no sabía poner mi fe en lo que Él hizo. Yo soy salvo. Entonces yo invocando de boca, pero no de corazón. Entonces yo no tenía fe. Es que yo no sabía. Entonces por esto es tan importante que explicamos lo que la Biblia dice. Vamos a regresar aquí a Romanos 10, pero vamos ahora mismo a Mateo 13. Mateo 13. Antes que uno pueda ser salvo, uno tiene que entender algo. Y uno tiene que predicar algo. Y uno tiene que oír algo. Cristo mismo dice esto en Mateo 13:15. Mateo 13:15 dice claramente. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Uno tenía que ver y oír y entender. ¿Qué tenía que entender? El Evangelio. Entonces no había conversión. Nadie pudiera ser converso hasta que oír y entender en su corazón lo que es el Evangelio. Pero yo he conocido en mi vida pastores, pues supuestamente dicen que son pastores, que me dijeron: no, Roberto Breaker, esto no es verdad. No, Romanos 10:13, no más. Y si uno viene y dice: sálvame, Señor, ya son salvos. No tienen que entender ni escuchar ni el Evangelio. Y yo pienso, esa persona ni sabe nada. Ni sabe nada. Doy una cosa pues divertido, ¿verdad? Estuve en Honduras. Y estuve en Honduras 7 años como misionero. Y me acuerdo que una vez estuve en el lugar más pobre de la capital, Tegucigalpa. Estuve allí con una familia tratando de comenzar una iglesia en su casa. Y muchos alrededor fueron muy pobres y no tenían pues educación. Y estuve yo caminando en la calle y yo miré a una joven, ¿verdad? De como 13 años. Y ella estaba hablando y llevando sus cosas para vender en la calle. Y ella dijo: a mí yo no sabo nada. Y yo me reí bastante. Aunque mi español no era perfecta, ¿verdad? Ni ahora tampoco. En aquel entonces estuve todavía aprendiendo mucho. Yo sabía que la palabra es: yo no sé nada. Y esa mujercita, ¿verdad? Joven: yo no sabo nada. Me puso a pensar: wow, es verdad, ni cómo hablar en español. Pero así son muchos hoy en día. Yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy predicador, y yo no sabo nada de la Biblia. Sí, no saben nada, porque la Biblia dice que invocar al nombre del Señor es un asunto de corazón. Es un asunto de fe. Aceptando por fe, no pidiendo sin fe. Y muchos hoy en día solo dicen: no importa el Evangelio, solo venga a Dios y decir: te pido, sálvame, amén. ¿Dónde está la fe? ¿Y de corazón salió eso? Yo veo un gran problema en el mundo de hoy entre los que dicen que son cristianos. Muchos no están explicando qué es la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es por fe. Vamos a Romanos otra vez, capítulo 10. Yo quería terminar con el contexto de Romanos 10:13. Y Romanos 10:13 no está diciendo solo de boca
está en el contexto. Invocar el nombre del Señor para ser salvo es un asunto de corazón por fe. Y así dice, versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Interesante. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz. De los que prediquen el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo que tú tienes que oír antes que tú puedes ser salvo por invocar al nombre del Señor. ¿Qué es el evangelio? Entonces, buena pregunta, ¿qué es el evangelio? Se encuentra esto en 1 Corintios 15, 1 al 4. Vamos a leerlo. ¿Por qué no predican esto? En muchas iglesias de hoy, ellos no quieren ir a muchos pasajes para mostrar al pecador. Mucho trabajo. Son perezosos. ¿Tú quieres ser salvo? Romanos 10, 13. Nada más. Qué perezosos son, porque no vamos a otros pasajes y explicar bien el evangelio. Para mí esto sí vale la pena. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos por el evangelio. Si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Creer solo de mente, pero no creer de corazón. Hemos leído en Mateo. Tú tienes que entender de corazón. Algunos han escuchado el evangelio y aquí tienen, el evangelio es tal, pero ellos ni creen de corazón. Es de corazón creer. Porque si no, creíste en vano. Solo de mente y no de corazón. Por esto soy tan dogmático. Es importante que entiendes. Es de todo corazón creo en Cristo. No solo con mi boca pido. Y no solo con mi mente pienso. Quizás verdad, pienso que sí. No, es yo sé. De todo mi corazón. Que Cristo me salvó. Porque confío en Él para ser salvo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Cómo murió Jesús? Derramando su sangre. Él derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y Él resucitó a poner en el cielo su sangre allí en el altar. Y es la sangre que nos da perdón. Pero no solamente esto, la sangre es en que debemos confiar. Vamos a Romanos capítulo 3. Muchos hoy en día ni enseñan esto. Enseñen, no, venga a Dios con tu boca. No, venga a Dios de corazón. Y darle tu corazón. Decir, Señor, yo no merezco nada. Yo vengo por la sangre. Por la sangre. Romanos 3:25. ¿Qué dice? Al cual Dios ha propuesto por propiciación. Por la fe en su sangre. Para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que debemos poner la fe en la sangre? Si la salvación no es por la fe en la sangre. La Biblia dice no, tú tienes que confiar en la sangre. Porque la salvación es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? Esta es la salvación. La salvación es por fe en su sangre. ¿Conoces tú la Biblia? En toda la Biblia, nadie venía a Dios sin sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y miramos los primeros dos, Caín y Abel. Llegaban a Dios, vinieron
en un altar de piedra. Construyó ellos un altar de piedra. ¿Y quién vino que fue aceptado? ¿Caín o Abel? Abel. Dios aceptó la ofrenda, o podemos decir el sacrificio de este hombre, Abel, porque Abel vino con sangre. Y Abel vino con un cordero. Y puso el cordero aquí y derramó la sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando Dios miró la sangre, Dios dijo, ok, te acepto. Solo aceptó Dios a los que vinieron por medio de sangre. Caín vino pidiendo, bueno, acéptame porfa, no tengo nada de sangre, pero por favor, perdóname, Señor. Y la Biblia dice que Dios no aceptó a Caín, pero aceptó a Abel. Y en toda la Biblia, después de esto, miramos gente construyendo un altar hecho de piedra. Y Dios aceptando a ellos. Solamente después que hubieron dado el sacrificio de sangre. Leímos de Noé en Génesis 8. De Abraham, Génesis 12. Jacob, Génesis 35. Moisés, Éxodo 17. Hasta David en 2 de Samuel 24-25. Y ellos vinieron a Dios, construyeron tal, hicieron su sacrificio y después invocaron al nombre del Señor. No invocaron al Señor sin sangre. Invocaron después de dar el sacrificio. Porque sabían ellos que Dios era un Dios de enojo, que no aguanta el pecado. Y uno tiene que aplacentar, es la palabra, hay que, traer algo para que Dios no está enojado con el pecador. Tiene que traer un sacrificio. Y Dios solo puede perdonar por medio de sangre. Entonces, invocaban ellos al nombre del Señor después de traer el sacrificio. Hoy en día no es así. Hoy en día, esto es el altar, la cruz. Y ahí está el Cordero, Jesús, que murió y derramó su sangre. Ahora, si tú quieres acercar a Dios, tú no vienes a Dios sin sangre. Tú no vienes a Dios en este lado diciendo, yo te invoco y yo te pido que me salvas ahora mismo. Yo demando la salvación porque todos que invoquen al nombre del Señor serán salvos. Entonces, ahora sálvame ahora mismo. En el cielo Dios está diciendo, ¿quién es este pecador? Porque la Biblia dice en Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores. No, en el cielo Dios dice, ahora la sangre está derramada. Si tú vienes a mí y vienes al sacrificio de la sangre y por fe recibes tú lo que yo hice, yo te recibiré. Invocar a mí por fe en mi sangre y después te acepto. ¿Ve cómo es casi el mismo que el Antiguo Testamento? Nadie pudiera ser perdonado y pudieron invocar al nombre del Señor sin sangre para perdonar. Jesús, su sangre. Ahora Él pide a usted, ahora confíes. Ahora recíbelo por fe. Creer es recibir. Esto es la forma en que Dios escogió la salvación. Hebreos 9:7 habla de los sacerdotes bajo la ley, cuando tenían ellos su tabernáculo y ellos tenían que entrar. Pero la Biblia dice, y no sin sangre. No puedes acercar a Dios sin sangre derramada. Si tú quieres invocar al nombre del Señor correctamente para ser salvo, tú tienes que venir por la sangre y confiar en la sangre. Hay algunos que dicen, no, este Roberto Breaker no sabe de qué habla. ¿Quién es este hombre? No, mi iglesia no enseña tal cosa. No, tú no necesitas saber nada de sangre. Venga a Dios y pedirle la salvación. Tú no ni... Ok, venga a Cristo aparte de la cruz. Wow, pienso que esa persona no sabe nada. La Biblia dice, invocar es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre.
Tengo un libro aquí que está en inglés, lastimosamente, escrito por un hombre que se llamaba T.T. Martin. T.T. Martin, ahí está aquel hombre, ¿verdad? T.T. Martin era un hombre predicador en los Estados Unidos. Y este hombre vivía en el norte de los Estados Unidos en los años 1800. Y él vivía en el norte donde habían muchos universalistas y unitarianos. Y los universalistas y unitarianos dijeron que fueran cristianos. Pero ellos también dijeron, pero negamos la sangre de Cristo. Y ellos en su iglesia, los unitarianos universalistas, predicaron, no es por la sangre, esta es horrible, nunca hablas de la sangre, ni mencionas, no deseamos nada de eso. Ellos predicaban, es por pedir la salvación de tu boca. Solo venir a Cristo y decir, porfa, sálvame. Y uno es salvo. Esto era el evangelio de ellos. Yo llamo esto el evangelio del pedigüeño. Pedir, pedir, pedir. También lo llamo el evangelio sin sangre. Pero lastimosamente, el evangelio de ellos entró en muchas iglesias alrededor del mundo. Y hoy en día muchos están enseñando la misma cosa que los herejes, diciendo, uno puede ser salvo aparte de la cruz, aparte de la sangre de Cristo, solo pedir la salvación. Esto ni es salvación. Salvación es como ir al corte delante de un juez. Espero que tú nunca habías matado a nadie. Pero ¿qué tal si tú cometes, pues, asesino, ¿verdad? Matas a otra persona. Si tú vas al corte, ahí está el juez. Y tú tienes que estar ahí y decir, ok, Señor, el juez demande, inocente o culpable. ¿Cuál? Dígame. Y tú tienes que decir, oh, soy culpable o yo soy inocente. ¿Qué tal si una persona que va delante del juez y dice, señor juez, lo siento, por favor, escúcheme. Yo quiero decirte que, bueno, yo sí soy culpable, sí lo hice, ¿verdad? Pero, por favor, te pido, ¿verdad? Que ya no más voy a hacer, bueno, yo voy a andar bien y te pido dejarme ir en paz y olvidamos. ¿Está bien? Te pido perdonarme. Perdóname, porfa. Ok, señor juez, gracias. ¿Qué pasará? El juez va a decir, no, la ley demanda que si tú eres culpable, que pagas. Si yo te dejo ir, yo entonces soy criminal. Yo soy el injusto. Esto no es justicia. La justicia es el culpable paga. El juez no dice, ok, pues tú pediste, entonces ya vale. Bueno, por favor venga, déjalo ir y ya no más con el asunto. El juez dice, ya no, eres culpable, tú tienes que pagar. Ahora, ¿qué necesitas tú? Bueno, en este sistema hay lo que se llama el abogado. Y la Biblia habla de Jesucristo y dice que es nuestro abogado. Y si tú haces mal y tú vas al corte, tú quieres abogado. Jesús es nuestro abogado. Y el abogado habla al juez para nosotros. Y a veces ellos pueden hacer un tratado, ¿verdad? Ellos pueden hacer un acuerdo. Entonces, bueno, confiar en su abogado. Es bueno tener fe. Yo tengo un abogado bueno y confiar en él, que él puede ayudarle. A veces el abogado y el juez platican y hacen un acuerdo para dar menos pago, ¿verdad? Pero la ley demanda que uno que es culpable paga o que otro paga para él. Años atrás, porque mi abogado conocía al juez, en realidad era su hijo, él dijo al juez, la ley demanda el pago. ¿Qué tal si yo pago
en su lugar por lo que él hubiera hecho. ¿Recibirás mi pago en vez de él para perdonarle? El juez dijo, sí. Y mi abogado, casi 2000 años atrás, fue allí y pagó mi crimen, ¿verdad? Todos mis pecados puso allí en él. Y el juez dijo, ok, satisfecho. Para ser salvo, uno tiene que venir a Cristo y decir, mire, yo no quiero, yo pido al juez, por favor, juez, te pido darme, pues, perdón, porfa, perdóname, porfa. El juez dice no. Pero si yo voy al abogado, lo cual es el hijo del juez, y yo digo, soy culpable, merezco yo pagar, ¿qué hago? Y él me explica, bueno, tengo un trato con el juez, que si tú aceptas el pago mío en tu lugar, él te va a contar como justificado. ¿Sabes qué significa justificado? Sin pecado. Serás tú perdonado en los ojos de la ley por lo que yo hice por ti, si tú aceptas lo que yo hice. ¿Qué quieres si tú eres aquel? No, yo solo voy a pedir al juez. No necesito tú, mi abogado. ¿Qué sonso eres? No, ok, yo sí acepto. ¿Cómo acepto? Creer que yo hice era suficiente. Ok, yo lo acepto. Yo confío en su sangre. Entonces el juez dice, esto es uno de los justificados ahora. Así es la salvación. Es fácil. La Biblia dice que hay que recibir algo. Romanos 5:11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. En inglés, atonement. Atonement es como expiación de sangre. Cuando uno viene a Cristo y escucha el Evangelio y mira a Cristo en la cruz y su sangre derramando, Él muriendo por mí, por mis pecados, yo el culpable, Él el inocente, en mi lugar. Cuando yo veo esto, pues de corazón yo acepto. Yo de rodillas vengo a Cristo y yo digo, sí, acepto. En este mismo instante, Dios, el juez, escucha. Escuché, invocando a mí la fe de corazón. No está escuchando a mi boca. Está mirando a mi corazón para ver cuándo acepto por fe. Así es lo que la Biblia dice, es salvación. Entonces yo quería explicar esto porque yo conozco gente que dicen que son cristianos, que predican otro evangelio, que no trazan bien la palabra de verdad, como dice la Biblia. No enseñan qué significa invocar al nombre del Señor, según la Biblia. Muchos ni entienden la salvación y dicen, no, invocar es de boca. Solo decir, Señor, sálvame, amén, por favor. Y Señor, salva a uno que hace esto sin confiar. Cuando lo demás de la Biblia está diciendo es por creer que uno es salvo. Yo no pienso, yo no digo que sí. Yo digo que la salvación es, según la Biblia, invocar de corazón por fe. Y cuando uno de fe había recibido, esto es uno que de verdad invocó al nombre del Señor. Bueno, pienso que era muy simple, ¿verdad? Que expliqué bien. ¿Es posible invocar al nombre del Señor y no ser salvo? ¿Puede uno invocar al nombre del Señor y todavía ser perdido? Sí. Si invoca a la manera incorrecta. Solo de boca y no de corazón. Porque la Biblia dice que todos que invocan al nombre del Señor, por fe, así está el contexto, es por fe, será salvo. Entonces, ¿eres tú salvo? ¿En qué confías? ¿Tu oración? ¿Su repetición? ¿Su propia justicia?
¿O confías tú en la sangre de Cristo para llevarte al cielo? Así es el mensaje. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Adiós.